Bien, continuamos con la parte 3 de este tema, que es el programa de trabajo de auditoría interna y administrativa. Bien, veíamos en la parte 2, ahí finalizamos con los propósitos del programa de auditoría. Ahora, vamos a avanzar. Eh, Vamos a ver las partes del programa de trabajo. El programa de trabajo tiene 3 partes, que son los objetivos, los procedimientos y los resultados. Eh, Normalmente se, se hace en un formato de este tipo, ¿verdad? Este es el formato más o menos estándar que se utiliza para enlistar los objetivos, los procedimientos y al final los resultados, ¿verdad? En el encabezado de la cédula se pone el nombre de la compañía, la fecha a la que está cortada la auditoría y el nombre del programa de trabajo. En este caso, suponiendo que fuera el área de compras, se pone programa de trabajo para el área de compras y se enlistan los objetivos, ¿verdad? Se pone una columna donde se ponen las iniciales del auditor a quien se va a asignar cada uno de estos trabajos y luego la fecha en que se realizan estos trabajos por parte del auditor y el índice o la cédula donde está cubierto este trabajo o este procedimiento, ¿verdad? Entonces, esta más o menos es la cédula tipo para un programa de trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde es precisamente de un área de compras donde se enlistan arriba los objetivos. Por ejemplo, aquí el objetivo es revisar pedidos de compra y procedimientos generales con proveedores, ¿verdad? Y abajo los procedimientos pues tienen que ir encaminados a cumplir los objetivos, ¿verdad? Entonces, ahí está donde están listados pues los objetivos que vamos a perseguir y los procedimientos que vamos a utilizar. Si recordamos qué es el objetivo es aquello que queremos lograr con la revisión o el examen que estamos pretendiendo. Y el procedimiento, pues es una serie de técnicas que vamos a emplear para llegar al objetivo, para cumplir el objetivo. Para cada objetivo debe haber mínimo uno o varios procedimientos, ¿verdad? Que lo cubran, ¿verdad? En los procedimientos, pues tiene que estar descrito, pues, tanto el alcance como la oportunidad de la aplicación del procedimiento, ¿verdad? El objetivo, por lo general, se redacta en infinito, con el verbo en infinitivo. Y el procedimiento por lo general se redacta a manera de instrucción o de mandato, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hasta ahí estamos comprendiendo pues lo que es el programa de trabajo, ¿verdad? Como decíamos cuando iniciamos a ver el plan anual de trabajos, una de las partes esenciales para determinar qué se revisa primero y qué después es también el control interno, ¿verdad? El control interno, la efectividad del control interno que nos arroje el análisis previo que hicimos, ¿verdad? Para ello, pues vamos a recordar un poquito qué es el control interno, ¿verdad? El control interno es el plan de organización y los métodos y procedimientos que se tienen implementados en una empresa o negocio para obtener estos objetivos, que es la obtención de información financiera correcta, segura y oportuna, la salvaguarda de los activos, la eficiencia en las operaciones del negocio y la adhesión del personal a las políticas de la organización. Estos 4 objetivos que persigue el control interno se parecen mucho a los objetivos que persigue la auditoría interna. Estos son los elementos del control interno. Si recuerdan, cuando cursamos la auditoría de estados financieros, ya tocamos por ahí este tema. Por eso aquí lo estamos mencionando, pero nada más a manera de recordatorio y como enlace con el tema que estamos viendo del programa de trabajo. Los elementos del control interno son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los procedimientos de control, la vigilancia y los sistemas de información y comunicación. Estos son los elementos, ahí está su descripción de cada uno de ellos. Muy bien. Lo importante para determinar la efectividad del control interno, pues es el estudio y evaluación del mismo.
¿verdad? Para ello debemos recordar que hay 3 métodos para el estudio y evaluación del control interno, como son el descriptivo, el gráfico y el de cuestionario. Cada uno de ellos pues tiene sus características particulares, tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a recordarlas un poquito de cada uno de ellos. El método descriptivo consiste en una narración de los procedimientos relacionados con el control interno y la información que se obtiene es casi de manera viva, ¿verdad? O sea, el auditor va y pregunta en dónde se originan las operaciones y va anotando, va escribiendo cómo se realizan, ¿verdad? Así se realiza este procedimiento. El gráfico es muy similar al descriptivo en cuanto a la obtención de información, solamente que mientras que el descriptivo narramos mediante pues, la escritura, ¿verdad? En prosa, digamos, cómo ocurre la operación. En el método gráfico lo describimos mediante dibujos o símbolos en unos fluxogramas operativos o diagramas de flujo que se le conocen, ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia entre los dos, pero todo lo demás es igual. La obtención de información es exactamente la misma. Y por último, el método de cuestionario. Bueno, el cuestionario es una serie de preguntas previamente elaboradas en las cuales contienen los puntos de control que debe existir en cada parte, ¿verdad? La mecánica que se utiliza es que se toma el cuestionario de control, se va con la persona responsable del área que estamos auditando y se aplica el cuestionario, ¿verdad? Eh, para, para que el cuestionario sea efectivo, las preguntas deben estar redactadas de manera tal que la respuesta lógica sea una afirmación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando exista la medida de control interno necesariamente nos digan sí y cuando no, pues desde luego que no, ¿verdad? Pero para ello necesitamos redactar la pregunta de manera tal que solo haya la posibilidad de una sola respuesta, o un sí o un no. Porque si dejamos muy abierta la pregunta, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Para la interpretación o la calificación del control interno. Vamos a mencionar algunas ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, como si recordarán cuando veíamos auditoría de estados financieros, ya los mencionábamos, ¿verdad? El descriptivo tiene la enorme ventaja de que el auditor se familiariza rápidamente con las operaciones, es decir, las aprende rápido. ¿Por qué? Porque casi las va viviendo, ¿verdad? Va a ir preguntando en cada etapa del proceso qué es lo que sucede y casi va acompañando la operación. Eh, Esa es una gran ventaja que tiene. Tiene algunas desventajas. La primera de ellas, y muy importante, es el tiempo. El tiempo que se lleva en la elaboración de este método, dado que es muy tardado la recolección de información, ¿verdad? Luego, otra desventaja es que como todo está escrito con palabras, en prosa, ¿verdad? Muchas veces para describir una operación es necesario escribir varias hojas, ¿verdad? Y no se facilita mucho la supervisión de este método, ¿verdad? Muchas veces pues nada más el que la escribió sabe lo que quiso decir, ¿verdad? Sí. Muy bien. En cuanto al método gráfico, también tiene la misma ventaja del descriptivo, es decir, la obtención de información se hace de manera viva, ¿verdad? Y por lo tanto el auditor se familiariza rápidamente con las operaciones, es decir, se las aprende rápido, sabe lo que pasa rápidamente. Tiene otra ventaja, a diferencia del descriptivo, que mientras el descriptivo decíamos que no se facilita mucho la supervisión del método, sí, porque en una sola hoja podemos describir todo un proceso mediante un diagrama, ¿verdad? O mediante dibujos o símbolos, ¿verdad? Tiene algunas desventajas. La primera de ellas es la misma que el descriptivo, que es el tiempo que se lleva el auditor en realizar este método. Enseguida tiene otra desventaja que no tiene el descriptivo, que es que no existe una simbología estándar para
para todos los departamentos de auditoría o para todas las áreas, todos los despachos de auditoría. Cada quien utiliza su simbología propia y entonces muchas veces, cuando cambia de una persona a otra, pues los símbolos simplemente cambian de significado, ¿verdad? Mientras que para uno un símbolo X representa una operación, para otro va a representar un archivo, ¿verdad? O va a representar un documento. Entonces, a veces también se dificulta la supervisión, sobre todo porque no hay nomenclaturas estándar de la simbología. El método de cuestionario eh, pues tiene la enorme ventaja de que no tienen los otros dos anteriores, que es el tiempo. Es decir, el tiempo que se lleva es mucho menor, mientras para describir una operación mediante un descriptivo o un gráfico me voy a llevar 2 días, para contestar un cuestionario de control interno de esa misma área me voy a llevar pues 20 o 30 minutos, ¿verdad? Más o menos en esa proporción está el diferencial de tiempo, lo que lo hace pues ser el preferido de muchas personas por la cuestión tiempo, pero desafortunadamente tiene muchas desventajas. La primera de ellas es que se depende de la buena fe de la persona que contesta. O sea, muchas veces el hecho de que la pregunta tenga que estar elaborada de manera tal que la respuesta lógica sea una afirmación, por la persona que está contestando a veces ya sabe esta condición, ¿verdad? Entonces, pudiera ser muy fácil que conteste sí a todo, aun cuando en algunos lados no exista la medida de control interno o no exista de la manera como se está haciendo la pregunta, ¿verdad? Tiene también otra gran desventaja, que la calificación del control interno se hace pues de manera subjetiva, ¿verdad? ¿Sí? Aparte de todo ello, hay una desventaja que normalmente no viene en los libros de auditoría, pero que pues yo siempre la menciono, que es que merma la capacidad analítica del auditor. El auditor por lo general debe ser inquisitivo, analítico, y el hecho de que conteste un cuestionario de manera mecánica, yo pregunto, tú contestas, yo pregunto, tú contestas, pues lo hace de manera automática, mecánica, y no le da por investigar o analizar más allá de la simple pregunta y respuesta, ¿verdad? Pues es por ello que yo digo que esa desventaja representa la mayor de ellas, ¿verdad? Todas las que tienen. Y de las ventajas y desventajas de los tres métodos, podemos decir que el método de cuestionario tiene la mayor cantidad de desventajas, sin embargo es el más utilizado por el factor tiempo, como decíamos. Pero en fin, si ya nosotros sabemos esta condición, lo ideal sería pues hacer una combinación de métodos, ¿verdad? Tomar uno de los métodos como principal y reforzarlo con otro de los métodos. Por ejemplo, pudiéramos tomar como base el cuestionario, pero aleatoriamente hacer un descriptivo o gráfico de algunas operaciones, o bien a aquellas que tengamos duda, o aquellas que nos hayan contestado de manera negativa, o bien en aquellas donde pues sentimos que no quedó muy clara la respuesta y que haya la necesidad de reforzar eh, la respuesta, pues podemos hacerlo mediante la aplicación de alguno de los otros dos métodos, ¿verdad? En fin, pues estos son los tres métodos para el estudio de evaluación del control interno. Ahí están las ventajas y desventajas, ¿verdad? Ahí está lo que debemos hacer ante la disyuntiva de la aplicación del cuestionario como preferido por casi todas los lugares donde se emplean estos métodos. Pues es lógico, ¿verdad? Porque pues la auditoría es también tiempo y es dinero, ¿verdad? Y como en todas las empresas, el tiempo y el dinero pues son dos factores muy cuidados, ¿verdad? Entonces, pues eso es por ello que se utilice más este método que los anteriores. Pero bueno, también debemos tener nosotros una respuesta a esa realidad, ¿verdad? Y para mí la respuesta sería la combinación de métodos, es decir, utilizar el método de cuestionario como base, pero reforzarlo siempre con alguno de los otros dos métodos. Ya decíamos, si no tengo duda de alguna respuesta, pues aleatoriamente con alguna de ellas.
Muy bien, aquí estamos terminando la